Buenas tardes, Renato, Rosario, ya estamos listos. A ver, Sí, señor. maestro. Sí, buenas tardes. ¿Estamos listos, profesor? Podemos empezar. Buenas tardes a todos. Hoy, 23 de julio, estamos listos para empezar nuestra nueva clase. Hoy tenemos dos temas preparados. Para hoy tenemos que conversar primero sobre nuestro capítulo correspondiente a literatura universal, es decir, específicamente literatura griega. Y segundo, tenemos que conversar también acerca de lo que corresponde a multilingüismo e historia del español. Ese es nuestro plan el día de hoy. Así que comienzo compartiendo pantalla para poder conversar contigo. ¿Te parece? Un gusto siempre encontrarte para trabajar. A ver, señores, como siempre, el chat está activado. Cualquier consulta no duden en manifestarla. Al mismo tiempo, compartimos pantalla. Yo siempre estoy pendiente del chat, así que descuida. Si tienes alguna consulta, no temas en hacerla. ¿Te parece? Bueno, señores, vamos a conversar. Tenemos que hablar sobre Grecia. Acá hay un detalle importantísimo. Siento un micrófono encendido. Tracy, creo que es el tuyo. O sea, no tendrías que A ver, batir. Tracy, no olvides apagar tu audio. ¿Ya estás? A ver. Bueno, tenemos que conversar entonces, te decía. Tracy, Brian. ¿Quién es? Ah, ya está, ya lo pagaron, ya lo pagaron. Ya. Pensé que era Brian. Discúlpeme, Brian, parecía tu nombre, que salía ahí, ya. Bueno, ahora sí, señores. Tenemos que trabajar entonces sobre todo lo que se refiere a literatura griega. Sabemos que el nuevo prospecto de San Marcos está haciendo grandes modificaciones. Ya les mandé inclusive el temario que está considerando ahora la pre-San Marcos, ¿cierto? En el cual está dándole un mayor énfasis a la lectura e interpretación que solo el conocimiento del curso. El curso lo ha reducido a la mitad y la otra mitad va a ser teoría de la lectura, de interpretación. Ya vamos a ir viendo cómo va y en base a eso nosotros vamos avanzando en paralelo. ¿Te parece? Bueno, señores, tenemos que conversar con respecto a Grecia en este momento. Nuestra misión es establecer cuáles son los parámetros de la literatura griega. Vamos a verlo todo en una sola clase. Épica y tragedia. ¿Listo? A ver, si nosotros hablamos de literatura griega, lo primero que tengo que recordar es que la literatura griega, Iván, tu audio, lo que tenemos que recordar es que la literatura griega es una literatura ¿de qué tipo? Una literatura racional. ¿Qué significa que Grecia sea racional? En la literatura griega no vamos a tener un afán de placer, por ejemplo. En la literatura griega vamos a tener un afán educativo. La literatura griega es una literatura de tipo educativo. ¿Estamos bien? Esta literatura didáctica está basada ¿en qué? En el pasado. Si nosotros hablamos del pasado, acá nosotros tenemos que ver los mitos y las leyendas. En la literatura griega, todas las historias están basadas en mitos y leyendas del pasado. Ese es otro punto importantísimo. Además, si hablamos nosotros de Grecia, debemos recordar que en Grecia el hombre es el centro de todo. En Grecia el hombre es el eje. En Grecia el hombre va a ser el punto de partida. Tanto así que en la literatura griega, por más de que existan muchos dioses, el hombre siempre va a ser el modelo, porque los dioses obviamente son limitados. Los dioses no pueden hacer todo, no están en todas partes, no lo saben todo. Por eso es que en la literatura griega, una de sus principales características va a ser el antropocentrismo. El hombre se convierte en el centro de todo. Otro detalle, si nosotros hablamos de Grecia, para la literatura griega, lo más importante siempre va a ser el aspecto formal. Te explico esto. En Grecia son educativos, es cierto, pero una gran importancia le dan a la forma sobre el fondo. Te explico. En Grecia podrás ser un miserable, pero tienes que ser guapo. En Grecia podrás ser pues un desalmado
podrás ser pues un cruel, pero tienes que ser bueno, bueno físicamente, ¿me entiendes? A eso me refiero. En la literatura griega, el hombre va a ser el eje y este eje va a ser más en el exterior que en el interior. Sin embargo, algo que también se puede rescatar es que en Grecia el fondo y la forma se encuentran en equilibrio. ¿Qué significa esto? Que en Grecia ni los temas son muy difíciles, ni tampoco el estilo es muy difícil. En Grecia hay un equilibrio entre fondo y forma. ¿Listo? Yo creo Fondo. que lo corres de nuevo así con tu cuenta. Otra vez, Jean-Pierre, ahora tú. A ver, chicos, no olviden apagar sus micrófonos. Gracias. Perfecto. Lo siento, lo siento. No te preocupes, no te preocupes. Simplemente tengan cuidado, ¿ya? Bueno, les decía entonces, estas características son básicas para entender a Grecia. Racional, intelectual, didáctico, mitos, leyendas, el hombre como centro de todo y equilibrio entre fondo y forma. Un detalle más. Si nosotros hablamos de Grecia, lo primero que debemos recordar es que la literatura griega se va a dividir en dos momentos, antes del siglo IX y después del siglo IX. Antes del siglo IX tenemos la edad heroica y después del siglo IX tenemos la edad histórica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla. Antes del siglo IX tenemos los mitos, leyendas, tenemos hechos grandiosos, tenemos hombres, tenemos dioses, todo mezclado. Después del siglo IX tenemos la historia. Después del siglo IX tenemos hechos reales. Después del siglo IX tenemos hechos históricos. Entonces, si yo te pregunto por el gobernante Pericles, edad histórica. Si yo te pregunto por Atenea, edad heroica. Si yo te pregunto por las guerras médicas contra el imperio persa, edad histórica. Si yo te pregunto por Salamina, Maratón, edad histórica. Pero la guerra de Troya, edad heroica. ¿Qué significa? Los autores vivieron en la edad histórica y los temas de sus obras provienen de la edad heroica. Ese es el panorama. ¿Listo? Vamos a recordar un poco de la edad heroica, un poco nomás, no te preocupes, no nos vamos a demorar mucho con esto porque nuestro tema es más grande, ¿ya? Vamos a recordar un poquito de la edad heroica. La edad heroica se divide en tres momentos. ¿Qué significa esto? Cuando hablemos de edad heroica griega, tenemos que hablar del árbol genealógico de los dioses. Cuando hablemos de la edad heroica griega, tenemos que hablar del periodo cretense y del periodo micénico. Al hablar de árbol genealógico de los dioses, tienes que recordar que en la literatura griega los dioses forman 4 generaciones. Y estas 4 generaciones vamos a plasmarlas en breve. Tenemos también el periodo cretense. Y en el periodo cretense debes recordar que la capital de Grecia va a ser Creta, gobernada por el rey Minos. Y este rey Minos, casado con Pasífae, al final, por negarse a matar al toro blanco, al toro divino que le regaló Poseidón, lo castigaron teniendo un hijo en forma de toro, ¿cierto? El famoso Minotauro. ¿Por qué Creta es la capital? Porque todos le tienen miedo al Minotauro. En cambio, Micenas, hablemos un poquito de Micenas, este es importante. El periodo micénico, la capital es Micenas. Micenas también se llama Argos, ¿correcto? Argos o Micenas es la capital de periodo micénico. Y esta etapa va a tener como hecho fundamental a la guerra de Troya. Este es nuestro panorama. Ahora sí, si nosotros hablamos de la edad heroica, tenemos que hablar sobre todo de los mitos que vengan en el examen. ¿Y cuáles son estos que vienen en el examen? Los de la guerra de Troya. ¿Te parece? Hablemos entonces sobre la guerra de Troya. Primero recordemos un poquito a los dioses. Si recordamos a los dioses, podemos plantear lo siguiente. Dentro de la mitología griega, vamos a tener 4 generaciones de dioses. Toda la mitología griega comienza con Caos. Caos es el origen de todo. Caos es el inicio. Y de Caos vendría el planeta Tierra. El planeta Tierra sería Gea. Y también vendría Urano. Urano es el dios creador.
Urano es el que creaba espontáneamente. Urano junto a Gea, Gea es la Tierra, Urano tenía la semilla poderosa. Dice el mito que donde quiera que caiga una gota de semen de Urano nace algo. Y Urano plantado sobre la Tierra comenzó a esparcir su semilla por todas partes. Cuando Urano hizo esto, comenzaron a aparecer diversos seres. Los hecatónquiros, los cíclopes, las musas, las ninfas, los centauros, pero sobre todo los titanes, Cronos, las titánides, Rea. Cronos y Rea serían la primera pareja del mundo antiguo. Cronos destronó a su padre. Cronos desterró a su padre a lo profundo del Tártaro. Cronos le quitó el lugar a su padre y por eso el destino lo castigó. Cronos, así como tú destronaste a tu padre, un hijo tuyo te va a destronar. Y por eso es que el destino castiga al titán Cronos, ¿cierto? Ahora, obvio, siempre el PDF se pasa, no te preocupes, Renato, siempre el PDF, es más, ya lo mandé, creo que ya deben habérselo mandado, lo mandé hace un par de horas. Bueno, te decía, si hablamos nosotros sobre Cronos, este Cronos que destronó a su padre sería castigado y le dijeron, así como tú destronaste a tu padre, un hijo tuyo te va a destronar. Y ese hijo sería Zeus. Por eso es que en el momento en que Rea estaba en labor de parto, cuando nace Hera, Cronos se la come. Cuando nace Hades, el que sería el dios del inframundo, Cronos se lo come. Cuando nace Poseidón, el que sería el dios del mar, se lo comió Cronos. Demeter, diosa de los cultivos, y Hestia, diosa del hogar. Cronos se comió a todos sus hijos. Al único que no se comió fue a Zeus. Zeus estaba preparado para la venganza. Zeus desciende al Hades y le pide ayuda a los cíclopes. Y estos le piden que libere a sus hermanos. Zeus consigue una hierba que induce al vómito, se la hacen llegar a Cronos, Cronos se siente mareado, comienza a vomitar y así es como salieron todos, adultos ya. Y cuando Zeus aparece, le declara la guerra. Y la guerra entre los olímpicos, estos son los olímpicos, y los titanes, lo que también se conoce como la titanomaquia, terminó dando como ganador a Zeus y sus hermanos. Por eso Zeus es el padre de los dioses. Y este Zeus, de él saldría la última generación. ¿Quiénes forman parte de la última generación? Por ejemplo, Atenea, la diosa de la sabiduría. Por ejemplo, Ares, el dios de la guerra. Hermes es el que tiene alas en las zapatillas, el mensajero y dios de los ladrones de caminos. Hefestos es el dios del fuego, los volcanes. Apolo es el dios del sol. Artemisa es la diosa de la cacería, Afrodita la diosa del amor y Dionisio el dios del vino. Estos, escúchame bien, estos forman parte de la última generación de dioses. Podríamos decir entonces que a esta le vamos a llamar, escúchame bien, a esta le vamos a llamar la primera generación de dioses. ¿Quiénes forman parte de la primera generación de dioses? Caos, Gea y Urano. Cronos, Rea y los titanes forman parte de la segunda generación de dioses. Zeus y sus hermanos, los olímpicos, forman parte de la tercera generación de dioses. Y Artemisa con los hermanos, Atenea, todos ellos son la cuarta generación de dioses. Una salvedad, ¿ya? Afrodita se dice que es hija de Zeus en una versión, pero la versión más aceptada es que es hija de Urano. Cuando Cronos le cortó los genitales a Urano y Cronos volaba con los enormes genitales sobre sus hombros, recuerda que Urano era gigantesco, una última gota de semen de Urano cayó al mar. Y se dice que al caer al mar nace Afrodita. Entonces, Afrodita en realidad podría ser hija de Urano. Son dos versiones que se cuentan. Y es aquí donde tienes el repasito sobre los dioses. Sigamos. Hablemos sobre el periodo micénico, porque este me interesa para un examen de admisión. En el periodo micénico tenemos todo lo referente a la guerra de Troya. Si hablamos de la guerra de Troya, tenemos que plantear lo siguiente. Primero,
La guerra de Troya es un enfrentamiento entre dos bandos. Por un lado los griegos o aqueos, y por el otro lado los troyanos o teucros. Los griegos llegaron por el mar, los troyanos estaban en su propia isla. La capital de Troya se llama Ilión. La capital de Troya, donde está la fortaleza troyana, se llama Ilión. Y es acá, por eso que se llama Iliada esto, ¿cierto? Los griegos llegaron. ¿Quiénes eran el ejército griego? Tenemos, por ejemplo, a Agamenón. El apodo de Agamenón es el rey de reyes, el pastor de hombres. El hermano de Agamenón se llamó Menelao. Menelao es el rubio, caro a Ares. Menelao era el esposo de Helena, que se robaría París, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, a Aquiles, el de los pies ligeros. Odiseo, el diestro en ardides. Diestro significa hábil. Un ardid es un engaño. El diestro en ardides significa buen mentiroso, pues, ¿no? El bueno en engaños. Ajax es el del gran escudo. Ajax es aquel que tiene un escudo de 2 metros de alto, 2 metros de ancho, que pesa como 10 hombres y lo carga con una mano. Diomedes es el que hiera a los dioses. En plena guerra de Troya, Atenea lo agarró por detrás y al abrazarlo en el carruaje lo volvió inmortal por un ratito. Y cuando Diomedes peleaba, no podían hacerle daño y de pronto Atenea le susurró al oído: ¿ves ese que está allá? Ese troyano es un dios, es el dios Ares. Ataca, y Diomedes le arroja la lanza al dios Ares. Ares, que estaba entretenido matando griegos, correcto, Ares, que estaba entretenido matando griegos, obviamente sintió que venía la lanza, giró la cabeza, pero demasiado tarde. Diomedes le cortó la mejilla a Ares. Y Diomedes le cortó la mano a Afrodita. Diomedes es el que hiere a los dioses. Esos apodos hay que recordarlo. En el bando troyano tenemos a Príamo, el jefe de todo Troya. Este Príamo está casado ¿con quién? Vamos a recordar, porque también las mujeres son importantes por acá. En esta Troya teníamos, por ejemplo, a la esposa del rey Príamo, la reina Hécuba. Teníamos, por ejemplo, que Príamo y Hécuba eran los reyes. Y estos Príamo y Hécuba tenían a Héctor, tenían a Paris y tenían una hija, la divina que nadie le creía. Su nombre era Casandra. Imagínate, el dios Apolo se enamoró de Casandra y Casandra aceptó casarse con él a cambio del don de adivinación, pero luego Casandra lo rechazó. Y cuando Casandra lo rechazó, obviamente Apolo le dio una maldición. Tú vas a adivinar, pero no te van a creer. Y por eso es que Casandra adivina, pero ninguno le cree. Eneas va a ser el héroe primo de Héctor y Paris, que va a tener una misión más grande. Cuando se dé el caballo de Troya, Eneas es el que va a huir. Eneas es el que se va a salvar. Y Eneas va a fundar la nueva Troya. Por eso es que Eneas va a tener su propia obra en Roma, la Eneida. Recordarás que en esta época 3 diosas, Hera, Atenea y Afrodita, se peleaban por la manzana arrojada por la diosa Eris, la diosa de la discordia. Y cuando las 3 se presentaron a Paris, Paris le dio la manzana a Afrodita, por lo cual Afrodita le dio a la más hermosa. Pero ¿quién era la más hermosa? Helena. Y es así como se desata la guerra de Troya. Y es así como esta guerra dura 10 años. Y es así como esta guerra termina con el caballo. Esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, en la Ilíada, en la Odisea. ¿Listo? Acá tenemos el panorama. ¿Está fácil hasta acá? Perfecto. Tómale pantallazo si algo te interesa. ¿Listo? Ya está. Saben que siempre es recomendable asistir a clases, por ejemplo, con un cuadernito, con un lapicero, porque a veces siempre hay información que no está en la diapositiva, pero que a mí me encanta añadir y que te conviene. ¿Ya? Ahí está. He visto que en el WhatsApp ya están las diapositivas, acabo de verlas ahorita, así que ya puedes descargarlas para que me sigas por allí. Hablemos de la edad histórica. A nivel de edad histórica, el primer periodo de Grecia que me interesa se va a llamar
periodo jónico. El periodo jónico va del siglo IX antes de Cristo hasta el siglo VII antes de Cristo. El periodo jónico, escúchame bien, el periodo jónico es el arcaico. El periodo jónico es el periodo inicial de Grecia. En este periodo jónico hay ciertas características que vamos a recordar, como que acá la forma de gobierno se llama monarquía. Acá no hay escritura, es la oralidad. ¿Listo? Y en esta etapa vamos a tener el género épico y vamos a tener el género lírico. El que me interesa en este momento es el género épico. Y hablamos de Homero. ¿Cuál es el nombre de Homero? Homero se llamó en realidad Melesígenes, cuenta la historia. Melesígenes es el nacido en el río Meles. Melesígenes va a ser un aedo. ¿Qué cosa es un aedo? Un cantor, compositor. Yo debo recordar que en Grecia hay dos clases de poetas. En Grecia tenemos al aedo y al rapsoda. Mientras que el aedo compone, el rapsoda imita. Homero es un aedo, por eso. ¿Listo? Y Homero sabemos que pertenece al periodo jónico porque en sus textos o en sus obras predomina el dialecto jónico. Este Homero es un poeta épico, un poeta oral, que trabaja una época conocida como la saga troyana. ¿Listo? Esto es lo básico que debo saber de Homero. Homero es un poeta oral. Homero se llamó en realidad Melesígenes. Homero era un aedo y este Homero cantaba sobre la guerra de Troya. Homero representa lo que se conoce como la épica heroica. No es el único. En la época de Homero está Hesiodo, en la época de Homero está Píndaro, está Safo, pero Homero es el más destacado para un examen. Si hablamos de Homero, tenemos que recordar la cuestión homérica. ¿Qué es la cuestión homérica? Recuerda un detalle, escúchame. Si recuerdas, la línea de tiempo de Grecia se partía en un siglo. ¿Te acuerdas? Este siglo es el siglo 9 antes de Cristo. Antes del 9 todos son mitos. Después del 9 todos son hechos reales. ¿Cuál es el problema? El problema más grande es que este autorcito llamado Homero pertenece al siglo IX. ¿Entiendes el problema? ¿Cuál es el problema? Si Homero pertenece al siglo IX, la pregunta es, ¿Homero es mito o Homero es realidad? ¿Homero existió o no existió? Y a eso le llamamos la cuestión homérica. ¿Qué es la cuestión homérica? Es la duda. ¿Homero existió o no existió? Y es la duda sobre qué, sobre la existencia de Homero y sobre la autoría de sus obras. Si no existió, entonces, ¿quién hizo sus poemas? Si Homero no existió, ¿quién compuso sus obras? Ese es el gran conflicto que se plasma a través de la cuestión homérica. Vamos a ver algunos detalles. Hablemos de la Ilíada. ¿Qué sabemos de la Ilíada? La Ilíada es uno de los textos de Homero que vamos a recordar para el examen. La Ilíada ya estaba fuera del prospecto desde hace mucho. La Ilíada no solo recién la han sacado, la que han sacado recién es la Odisea, pero la Ilíada ya estaba fuera del prospecto. Solo recordemos algún detalle de la Ilíada para compararla con la Odisea. Primero, que el nombre de la Ilíada proviene de la capital de Troya, Ilión. Esta Ilíada, sí, al menos no, o sea, si revisas el material de la Pre San Marcos, ya les mandé por WhatsApp el sílabo inclusive. Ya no hay Homero, ya no hay Shakespeare, ya no hay Goethe, ya no hay Kafka, han agregado a Rómulo Gallegos, han quitado y aumentado, quitado y aumentado. Les mandé el fin de semana, creo, el lunes, martes, les mandé el sílabo de la Pre San Marcos ahora. Y eso significa que el prospecto va a cambiar, ¿correcto? Sabes que cuando la Pre cambia, el prospecto cambia y todo cambia, ¿sí? Por eso te voy anticipando, ¿ya? No te preocupes. Si hablamos de la Ilíada, te cuento. La Ilíada tiene que ver ¿con qué? Con el nombre de Ilión, la capital de Troya. Exacto, Wilmer. Ese prospecto lo más probable es que no sea válido para ustedes. Por eso estamos enseñando todo, ¿cierto? Bueno, si quieres decir una grosería, dila, pero no la escribas, por favor. Ya está, ya luego se los mando, no se preocupen.
Sigamos, no te distraigas, tenemos poco tiempo, relájate, relájate, ¿ya? Bueno, te decía, si hablamos nosotros de la Ilíada, solo debemos recordar que es una epopeya, que es épico, que se divide en 24 cantos, que el narrador es omnisciente, que la narrativa es lineal y que cuenta 51 días del último año de la guerra de Troya. ¿Esto me sirve para qué? Para compararlo con la Odisea. Ahora, añade la información. Vamos, añade junto a mí. Veamos. Primero, si hablamos nosotros de la Ilíada, debemos recordar que la Ilíada es un modelo de vida y en esta vida, la vida es una lucha constante en donde el héroe alcanza mayor dignidad en el campo de batalla. Esta teoría la creó la misma Pre-San Marcos. Esta teoría, la vida, para la Ilíada, la vida es una lucha constante en donde el héroe alcanza mayor dignidad en el campo de batalla. Por eso, el valor exaltado en la Ilíada es la fuerza, la valentía, ¿correcto? Otro detalle, si te preguntan cuáles son las figuras literarias más recurrentes en la Ilíada, son el epíteto y el símil. Epíteto, Aquiles de los pies ligeros, Héctor de tremolante casco. Símil, eres como la noche, por ejemplo, ¿no? Y recuerda que acá el tema de la Ilíada, popularmente conocido, va a ser la cólera de Aquiles. Ahora sí, esto es lo básico. Y yo debo recordar que la primera cólera de Aquiles tiene que ver con ¿qué? Con Agamenón le quitó a su esclava. ¿Cómo se llamaba la esclava de Aquiles? Briseida. Perfecto. Y la segunda cólera de Aquiles corresponde a ¿qué? A Héctor asesina a Patroclo. Con la primera cólera, Aquiles se retira del campo de batalla. Con la segunda cólera, Aquiles vuelve al campo de batalla. Esto es en cuanto a la Ilíada. 51 días del último año de la guerra de Troya. ¿Estamos bien? Ahora, nosotros tenemos que ver la Odisea. Sobre todo para aquellos que no han postulado, tenemos que ver la Odisea y compararla con la Ilíada. Si la Ilíada tiene narrador omnisciente, la Odisea altera. Si la Ilíada, por ejemplo, muestra la vida como una lucha constante, en la Odisea la vida es un viaje difícil. Y sobre eso vamos a plantear ahora. A ver, solo para recordar, ¿cuáles eran los personajes de la Ilíada? En la Ilíada teníamos a los griegos o aqueos contra los troyanos. Recuerda este detalle, acuérdate, si hablamos de la Ilíada, en la Ilíada tenemos, por ejemplo, a Calcante. ¿Quién es Calcante? Calcante es el adivino. Calcante, te cuento, es el sacerdote. Patroclo es el amigo de Aquiles. Odiseo es el diestro en ardides, el astuto. Menelao es el esposo de Helena. Áyax dijimos que era el del gran escudo. Diomedes es el que hiere a los dioses. Agamenón es el rey de reyes. Y Aquiles es el de los pies ligeros. Este es el poderosísimo ejército griego. Este ejército griego se va a enfrentar al ejército troyano. Los troyanos o teucros van a tener como jefe a Príamo. El jefe del ejército, Héctor. El que se roba Helena, Paris. El que va a fundar la nueva Troya, Eneas. El sacerdote, Crises. La hija de Crises, Criseida, y la esclava de Aquiles, Briseida. Zeus va a ser como el juez en medio de la batalla y en cada bando vas a tener dioses que apoyan. En el bando griego está Atenea, Hera, Poseidón y Hefestos, y en el bando troyano Afrodita, Apolo, Artemisa y Hades. Tú sabes que en esta guerra vamos a tener un conflicto. El conflicto radica aquí. Agamenón le quita a Aquiles a su esclava Briseida. Y por eso Aquiles se retira de la batalla. Cuando Aquiles se retira de la batalla, vienen las peleas cuerpo a cuerpo.
La primera pelea cuerpo a cuerpo es Menelao contra Paris. Afrodita le salva la vida. La segunda pelea cuerpo a cuerpo fue Ajax contra Héctor. Zeus le salvó la vida, terminando la pelea. Y fue aquí que Patroclo se colocó la armadura de Aquiles. Patroclo le pidió a Aquiles su armadura y Patroclo aparece en el campo de batalla. Había prometido quedarse en la orilla, pero Patroclo fue hasta las puertas de la fortaleza. Y 3 veces Patroclo pateó las puertas de Troya y 3 veces las puertas permanecieron cerradas, hasta que Apolo, el que hiere de lejos, lo reconoce y golpeándolo por la espalda lo hace caer. De pronto cae un casco y en ese instante un troyano grita: no es Aquiles, y le atraviesan una flecha por el hombro. Y cuando Patroclo está tendido en el suelo herido, viene Héctor, y Héctor mata a Patroclo, provocando la segunda cólera de Aquiles. 3 vueltas dieron alrededor de todo Troya. Aquiles persiguiendo a Héctor, hasta que Héctor, engañado por Atenea, se detuvo. Héctor se enfrenta a Aquiles. Aquiles le atraviesa la garganta y Héctor suplica: por favor, devuelve mi cuerpo. No, ¿cómo se sentiría tu padre si tú te mueres? Lo agarró el sentimiento Aquiles, y Aquiles le dijo: tú serás carne para perros, pasto de aves, te arrancaré la piel, te profanaré el cuerpo. La cólera de Aquiles lo llevó a transgredir las leyes heroicas. Pero Héctor, antes de morir, tuvo una visión y dijo: Aquiles, cuídate de la cólera de los dioses, porque se acerca el día en que una flecha lanzada por mi hermano Paris y enviada por el dios Apolo acabará con tu vida. Dicho esto, Héctor murió. Es decir, Héctor muere a manos de Aquiles. Aquiles lo arrastra. La muerte de Héctor implica la muerte de Troya. Aquiles lo arrastra, que se pudra, dice. Sin embargo, esa noche el rey Príamo estuvo pidiendo el cuerpo de su hijo. Príamo lo convence a Aquiles y al final de la obra Aquiles devuelve el cuerpo. ¿Qué significa esto? Si Aquiles devuelve el cuerpo, con esto termina la cólera de Aquiles. ¿Listo? Esa es la Ilíada. Comienza con la cólera, avanza con la cólera y la Ilíada termina con la cólera. ¿Estamos bien? Por eso el tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Facilito. Ya está, ya lo tenemos. Ahora sí, pasamos al siguiente punto. Si hablamos nosotros de la Odisea, esta sí es un poquito más considerada por San Marcos. Vamos a ver algunos detalles, como cuáles. La Odisea te va a contar ya no la cólera de Aquiles, obviamente. La Odisea te va a contar el retorno de Odiseo. ¿Y a dónde regresa Odiseo? Odiseo regresa a Ítaca, ¿correcto? Y cuando Odiseo regresa a Ítaca, esta historia por eso se configura como una epopeya. Y esta epopeya pertenece al género épico. La Odisea también tiene 24 cantos, igual que la Ilíada. La Odisea tiene un narrador omnisciente, pero también la Odisea tiene un narrador personaje, porque cuando Aquiles te cuenta, perdón, cuando Odiseo te cuenta sus viajes, emplea la primera persona. El tiempo de la Odisea es cíclico. Primero hay una telemaquía, los viajes de Telémaco, hay un Nostos, las aventuras de Odiseo, y hay una venganza. Vamos a plantear datos recurrentes para examen de admisión sobre la Odisea. Primero, lo primero que tengo que recordar es que la Odisea tiene que ver con qué. En la Odisea vamos a plantear la vida. La vida es un viaje difícil, en donde se afronta la adversidad para llegar con quienes amas. Esa es la teoría que nos dice la PRE. El valor exaltado en la Odisea ya no es la fuerza, es la inteligencia. El valor exaltado en la Odisea es la inteligencia. Otro detalle más, en la Odisea, aquello que tiene más importancia para el héroe, ¿qué cosa es? La patria y
la familia. Son los dos elementos fundamentales. Odiseo añora volver a su patria, Odiseo añora volver con su familia. En la Odisea vamos a tener también el epíteto, en la Odisea vamos a tener el símil. Ahora, un punto importante de la Odisea es la diferencia de personajes. Mientras que en la Ilíada los personajes son héroes y dioses, en la Odisea son héroes, dioses, hechiceros, acá tenemos esclavos y seres mitológicos. La Odisea tiene mayor amplitud que la Ilíada. La Odisea tiene mayor variedad de personajes que la Ilíada. Y sin embargo, a pesar de que la Odisea tenga más que la Ilíada era más grande. La Ilíada era una obra más grande. ¿Estamos bien? La Odisea es más chiquita, pero tiene más temas. En esta Odisea vamos a tener el tiempo cíclico. ¿Recuerdas lo que era el tiempo cíclico? La obra comienza. Y de pronto, en un momento de la obra, dicen, Odiseo, Odiseo, cuéntame tus aventuras. Y la obra comienza a retroceder. Cuando la obra retrocede, Odiseo te cuenta todas sus aventuras hasta que llega el momento en que inició la obra. Entonces Odiseo termina su narración y regresa a casa. Es decir, la obra va a tener un retroceso temporal. En la obra vamos a tener un retroceso y luego en la obra vamos a tener un avance hasta llegar a hoy. Este es el panorama de la Odisea. Listo, señores. ¿Qué debo saber de la Odisea? Primer punto. En la isla donde vive Odiseo se llama Ítaca. En Ítaca la reina Penélope tiene un problema. Penélope está siendo acechada por los pretendientes. Más de 160 hombres quieren estar con la reina. Al inicio los entretenía tejiendo y destejiendo, pero ya se dieron cuenta, una criada los delató. Ahora los pretendientes se han metido a la fuerza a la casa, se comen su comida, se beben su bebida y sobre todo maltratan a los esclavos. Entre los esclavos tenemos a Eumeo y Euriclia. Eumeo le cuidaba los cerdos a Odiseo. Euriclia era la nana. Telémaco era el hijo. Laertes es el papá de Odiseo. Eso también recuerda. Laertes es el papá de Odiseo. ¿Estamos bien? Y tenemos también acá la imagen de Argos. Argos es el perro de Odiseo, ¿sí? Profe, ¿Argos no era Micenas? También. Ahora, este Odiseo, al inicio de la obra, se encuentra en Ogygia, con la ninfa Calipso. Ya Odiseo acaba de cumplir 7 años con la ninfa Calipso, que todas las noches le dice, cásate conmigo. Y Odiseo siempre dice, no. Y es acá donde Calipso, al tenerlo de rehén, provocó la indignación de Atenea. Atenea era la diosa protectora de Odiseo y Poseidón era el dios que odiaba a Odiseo. Atenea aprovecha que Poseidón no está y al consejo de los dioses le pide la liberación de Odiseo. Y los dioses determinan que Odiseo puede volver. Atenea llega a Ítaca y Atenea lo convence a Telémaco. Yo vi a tu papá hace poco, vamos a buscarlo. Y Atenea convence a Odiseo de ir a buscar a su padre. A Telémaco, perdón, de ir a buscar a su padre. Y es por eso que comienza la telemaquía. ¿Qué es la telemaquía? El viaje de Telémaco a Pilos y Esparta. Telémaco viaja a Pilos y Telémaco viaja a Esparta. Cuando Telémaco viaja a Pilos, conoce a Néstor. Néstor es el viejo sabio, Néstor es el consejero de Agamenón. Y cuando Telémaco llega a Esparta, en Esparta estaba Menelao. El rey Menelao había recuperado a su esposa Helena. Y es aquí que Menelao y Helena le cuentan a Telémaco del caballo de Troya. Y es aquí que Menelao y Helena le cuentan a Telémaco que según la profecía su papá está por volver, por lo que Telémaco regresa feliz. Esta primera parte se llama la telemaquía y se entiende la telemaquía por la formación de un héroe. ¿Qué significa esto? En esta telemaquía, Telémaco sale lampiño
y regresa con barba. A eso se le llama la formación de un héroe. La parte 2. En Ojigia, Hermes llega y Hermes le dice a Calipso que lo libere a Odiseo, por lo que Odiseo por fin puede marcharse. Odiseo zarpa, pero cuando Odiseo zarpa, obviamente Poseidón le dice, no, tú no vas a llegar. Y Odiseo termina naufragando y Odiseo termina llegando a Feacia. La princesa Náusica lo encuentra Odiseo en la playa. Y cuando Náusica lo encuentra Odiseo en la playa, Náusica en esta playa le presta ropas de su padre y lo lleva al palacio. Y cuando Odiseo llega al palacio, el rey Alcino lo recibe con la ley de la hospitalidad. Odiseo va a tener un banquete en su honor y en pleno banquete va a venir un poeta. El poeta se llamaba Demódoco. Demódoco es el poeta que canta la historia del caballo de Troya, por lo que Odiseo comienza a llorar y allí revela su identidad. Cuando Odiseo revela su identidad, Odiseo termina contando su historia. Alcino le dijo, Odiseo, cuéntanos tus viajes. Y Odiseo contó que salieron de Troya. Odiseo contó que pasaron por la isla de los lotófagos. El que come la flor de loto se olvida de su patria. Vamos a enumerarlo acá. Escucha. Salieron de Troya. Una vez que salieron de Troya, dice, llegaron a la isla de los lotófagos. El lotófago es el que come la flor de loto. El que come flor de loto se olvida de su patria. Llegaron donde los enanos siconios y donde los gigantes lestrigones. Estos últimos casi los matan a pedradas. Llegaron donde el dios Eolo, el dios del viento, que escondió 3 vientos en un costal y dejó a aquel que los lleve a casa. Llegaron hasta las costas de Ítaca, pero sus hombres ambiciosos abrieron el costal. Y cuando abrieron el costal se desataron los vientos. Y como los vientos se desataron, Odiseo terminó naufragando a mares donde ningún hombre había llegado. Prueba de ello es haber llegado a la isla de los cíclopes. En la isla de los cíclopes vamos a tener sobre todo la presencia de Polifemo. Polifemo es el cíclope hijo de Poseidón, ¿correcto? Polifemo es el cíclope hijo de Poseidón y Odiseo lo va a engañar a este cíclope. Le va a preguntar, ¿cómo te llamas? Nadie. ¿Cómo te llamas? Nadie. Y de pronto, Odiseo le da vino. Odiseo embriaga al cíclope. Y cuando el cíclope está muy, muy ebrio, Odiseo espera que duerme y le atraviesa el ojo. Y cuando le atraviesan el ojo, el cíclope desesperado grita. Y cuando el cíclope desesperado grita, dice, hermanos, ayúdenme. Afuera los cíclopes se reunían. ¿Qué pasa, Polifemo? Nadie me mata. ¿Cómo? Nadie me mata. ¿Ah? Nadie me hace daño. Pues entonces preocúpate, esa enfermedad debe ser grave. Al final nadie le hizo caso. Y entonces Polifemo ciego movió la roca y estos salieron agarrados de las ovejas. Cuando se colgaron de las ovejas lograron escapar, subieron al barco y Odiseo cometió soberbia. Polifemo, gritó. ¿Quieres saber quién te ha dejado ciego? Fui yo, el gran Odiseo, rey de Ítaca, hijo de Laertes. Odiseo le reveló su identidad. Y cuando Odiseo le reveló su identidad, provocaría entonces la ira. Y es acá que Polifemo era hijo de Poseidón. Por eso el dios Poseidón lo odia, porque dejó ciego a su hijo Polifemo. Una vez que pasa por la isla de los cíclopes, por Polifemo, llegaría a la isla de Ea, la hechicera Circe, la que convierte a los hombres en cerdos. Con ayuda del dios Hermes logra sobrellevar a su encanto y luego cuando la amenaza de muerte pide que a sus hombres los vuelvan a la normalidad y el requisito de Circe es si quieres que tus hombres vuelvan a la normalidad, pasa la noche conmigo. Y Odiseo pasó un par de noches con Circe, todo por su gente. Luego de esto, Odiseo tendría que llegar a casa, pero para eso
pasaría por el de las sirenas. Odiseo pasaría por las serpientes marinas Caribdis y Escila. Y cuando Odiseo por fin llega al mismísimo Hades, en el Hades Odiseo va a buscar al adivino Tiresias. En el Hades Tiresias le dice que le faltan 7 años. Odiseo encuentra a su mamá Anticlea, que le cuenta de los pretendientes. Odiseo encuentra a Aquiles, que es gobernante en el mundo de los muertos. Odiseo encuentra a Áyax, el del gran escudo, y Odiseo encuentra a Agamenón, que lo mató su esposa. Una vez pasado por esto, Odiseo llegó a la isla de los bueyes del sol. Sus hombres se comieron un toro sagrado y dejaron a Odiseo a vivir con Calipso como castigo, Ogigia. Y a todos los hombres de Odiseo los mataron. Esto que tienes aquí es el panorama de ¿qué? De los viajes de Odiseo. Esto que tienes aquí se conoce también como nostos. El nostos son las aventuras de Odiseo. Escúchame, el nostos son las aventuras de Odiseo. ¿Ya está? Ahora sí, una vez que Odiseo cuenta todo, Alcino conmovido lo va a llevar a su casa. Y es que Odiseo comienza a regresar. Odiseo por fin llegó a casa. Atenea lo hizo encontrarse con Telémaco en casa de Eumeo. Odiseo, Eumeo y Telémaco planean la venganza de los pretendientes. Cuando Odiseo llega a su casa, el primero que lo reconoce es el perro. Argos lo reconoce. Y lo curioso es que Argos lo reconoce a pesar de estar disfrazado de mendigo. Y Odiseo dice, mi perro fiel te abrazaría, te acariciaría, pero me estaría delatando. Gracias por esperarme. El perro se echó a dormir y nunca más despertó. Odiseo contempló a su perrito, el que esperó 20 años para que vuelva, para poder morir en paz. Odiseo también se lo llevan con Euriclia, la nana, y esta nana le lava los pies y lo reconoce por una cicatriz que le hizo un jabalí de niño. Luego se hace la prueba para los pretendientes. El que logre tensar el arco de Odiseo y pasar una flecha por 12 aros, se casa con la reina. Todos los pretendientes intentaron, pero ninguno lo consiguió, hasta que el mendigo pidió intentar, y Odiseo, disfrazado de mendigo, tensó el arco y logró pasar la flecha por 12 aros. ¿Un mendigo será nuestro rey? Soy su único rey. Y esta tercera parte que estoy mencionando se conoce como la venganza, donde Odiseo, Telémaco y Eumeo le dan muerte a los pretendientes. Y con esto termina la Odisea. ¿Cómo termina la Odisea? Cuando Odiseo se encuentra con Penélope, le cuenta cómo construyó su cama y ésta lo reconoce, y cuando Odiseo va a ver a su papá Laertes, porque cuando Odiseo va a ver al papá Laertes, aparecieron las familias de los pretendientes. Odiseo estaba a punto de matar a todo su pueblo y Atenea aparece disfrazada y dice, Zeus quiere que firmen la paz. Odiseo perdona a tu pueblo, pueblo perdona a Odiseo. La Odisea termina con la reconciliación entre Odiseo y su pueblo. Ese es el panorama. Y esta es la etapa del periodo jónico. ¿Está fácil hasta acá? Con esto tienes un primer punto, pero tenemos que seguir hablando de otro tema. Tenemos que conversar sobre tragedia griega para que se entienda bien. ¿Listo? A ver, vamos a plantear. Tómale pantallazo si es que algo interesante encuentras o ya copiaste, imagino, si es que estás con papel y lapicero. Apura. Quiero que conversemos sobre tragedia griega. Quiero que hablemos un poquito sobre los orígenes de la tragedia para cerrar el capítulo de Grecia completo. ¿Te parece? A ver, señores, hablemos entonces sobre la tragedia. El segundo periodo de Grecia, importante, es el periodo ático. La tragedia griega aparece en el periodo ático.
este periodo ático o ateniense va a tener como auge el siglo de Pericles. El periodo ático, si bien es cierto, fue del 6 a.C. al 4 a.C., el siglo de Pericles, que es el que me interesa, es el siglo 5 a.C. Y es acá donde la forma de gobierno va a ser la democracia. Y es acá donde la forma de expresión va a ser la escritura. Y es en esta tragedia en Atenas que vamos a tener una etapa importante para literatura. Primero, la palabra tragedia proviene de piel, tragos, y proviene de ode, canto o himno. La tragedia viene de tragos que no es cualquier piel, es la piel del macho cabrío, el macho de la cabra. La tragedia nace en el ritual donde los hombres se vestían de machos cabríos. La tragedia nace en este canto de gente vestida con pieles de macho cabrío, cuyo ritual se denominaba ditirambo. Por eso se dice que la tragedia nace en el culto a un dios griego. La tragedia nace en el culto a Dionisio, el dios del vino, el dios del desenfreno. La tragedia es una representación griega que tenía como finalidad producir catarsis en el espectador. ¿Qué era la catarsis? La catarsis es la purificación a través del miedo y la pena. La tragedia es una obra de teatro con final funesto, con final fatal. Un detalle importante que tiene la tragedia. La tragedia nace en la antigua Grecia en torno al ditirambo, al dios del vino, al dios del desenfreno. Esta tragedia tiene que ver con la gente que se colocaba pieles de chivo encima y el objetivo de esta tragedia es hacer que sientas catarsis, purificación del alma. ¿Ya está? Ahora, si hablamos de la tragedia hay que plantear algunas cosas. La preceptiva trágica nace con el filósofo griego Aristóteles. El libro en donde Aristóteles planteaba todo esto se llamó Poética. La semana pasada mencionamos este libro. Y Aristóteles en Poética considera la tragedia como un arte noble. Y Aristóteles en Poética considera la comedia como un arte vulgar. Y para Aristóteles, la obra de teatro debía corresponder a 3 unidades básicas. Unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que la obra debía durar un día. No vale decir y pasaron los años. No vale decir y pasaron los meses. Unidad de lugar. Que la obra posee un escenario. No vale decir hoy ambientas en Tebas, segundo acto en Corinto. No, un solo escenario. Y unidad de acción, no vale salirte del tema. Tiempo, lugar y acción. Otro detalle importante. Dentro de las reglas de la tragedia vamos a tener algunos términos importantes. Entre los términos importantes vinculados con la tragedia tenemos primero la peripecia. ¿Qué es la peripecia? La peripecia es un giro del buen estado al mal estado. La peripecia es un giro de la etapa más alta a la caída más honda, como en Edipo Rey. En Edipo Rey, Edipo cae desde el punto más alto. Anagnórisis. La anagnórisis es el reconocimiento de un familiar después de años. Cuando dices algo así como, yo soy tu padre, o tú mataste a tu papá y te casaste con tu mamá. Eso es una anagnórisis. Ibris es la soberbia, es el orgullo. Ananqué es la conciencia de muerte, cuando aceptas el destino fatal. Ananqué es cuando dices algo así como, ya perdí, pues ya perdí, ¿no? O sea, cuando aceptas que te vas a morir, ya valió. Eso es ananqué. Patos, este es como la catarsis, se desarrolla en el público. Cuando el público se olvida que es una obra de ficción. Cuando el público piensa que lo que está viendo es una obra real. Eso es patos, patético. ¿Por qué? Porque te olvidas que son actores, te olvidas que están representando una historia. Tú piensas que estás viendo hechos reales. Y Deus ex machina significa
Dios en la máquina. Y este Dios en la máquina tiene que ver con qué. Cuando aparece un Dios o un personaje como Dios que lo arregla todo. El Deus ex machina tiene que ver con aquel personaje que soluciona la trama, aquel personaje que soluciona el conflicto. A eso le vamos a llamar Deus ex machina. Y estos términos griegos complementan la teoría de la tragedia. Ahora, toda tragedia va a pasar por un proceso de evolución. La tragedia comienza con un mito. La tragedia se prolonga un rito. Aparecen los precursores y los trágicos. Te cuento. La tragedia comienza con un mito. El mito del dios Dionisio, el dios del vino, el dios del desenfreno. El ritual en torno a Dionisio se va a llamar ditirambo. El ditirambo es el ritual que representa al dios Dionisio, ¿correcto? Donde hombres cantaban, bebían, tenían grandes orgías y al final las mujeres casi siempre mataban a los varones. Luego aparecieron Arión y Tespis. Y Arión y Tespis plantearon lo siguiente. Hay que cambiar. Primero, que no sea un coro solo. Hay que sacar a una persona del coro para que cuente la historia. ¿Cómo le llamamos? Corifeo. Segundo, tenemos que quitar el vino. No, sí, no, sí. Siguiente, quítales el sexo. No, sí. Tercero, quítales a las mujeres. No, sí, también. Les quitaste el vino, les quitaste el sexo, le quitaste a las mujeres. Y cuarto, quítale la sangre. Pero quítale la sangre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ritual y la tragedia? Que en la tragedia solo participan hombres en el escenario. Que en la tragedia está prohibido matar en escena. Que en la tragedia está prohibido el sexo. En la tragedia solo se representan las historias. Y es así como aparecen los tres trágicos griegos. ¿Quiénes son los tres trágicos griegos? Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿correcto? Esquilo, Sófocles y Eurípides. Una vez que hablamos de esto, tenemos que plantear la disposición espacial en el teatro. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos que plantear es quiénes están y dónde están dentro de la representación teatral. Por ejemplo, este escenario es este de acá. El escenario, no sé si lo ves bien, lo escribiré al costado. El escenario se llamaba esquén. El esquén o escena, escenario, ¿cierto? La parte de adelante del escenario, esta parte que está acá delante del escenario, que tiene sus rampas de acceso, a esta parte le vamos a llamar proscenio. Y es donde sube el corifeo, por ejemplo. El corifeo sale del coro, el coro está aquí en medio en la orquesta, y el corifeo puede subir esta parte del escenario, cerca a los actores. El teatro es semicircular. ¿Qué es coreuta? Literalmente, coreuta significa el que responde. El coreuta es solista o también conocido como director del coro. El coreuta da origen al primer actor, así se le conoce también. Todo esto se asocia mucho a la figura del coreuta. Otro detalle más, perdón, del corifeo, discúlpame, me estaba yendo al otro tema. A ver, te decía, todo lo que te... Sí, estaba pensando en otra cosa. Vamos a hacer algo fácil. Listo, nos ahorramos la vida. El corifeo, perdóname, estaba hablando de otro tipo. El corifeo, ahora sí, es el solista. El corifeo es el personaje que sale del coro. El corifeo es el que da origen al primer actor. ¿Ya está? Y el coreuta es sinónimo de corista. El coreuta es aquel que se vincula con qué. El coreuta en la literatura es el que canta en el coro. Es decir, el coreuta es el que se encarga de las partes cantadas. Copartícipe de la suerte del héroe. Es decir, el coreuta
acompaña al héroe en su destino. Eso es un coreuta. Y el corega es el que financia la representación. No para hacer negocio, sino porque es un cargo de honor. Entonces, tenemos tres tipos. Tenemos al coreuta, coreuto corista, es el que canta en el coro. Tenemos al corifeo, que da origen al primer actor. El corifeo es el director del coro. El corifeo es el que responde. Y tenemos al corega. El corega es el que financia toda la representación. Esos tres, por decirlos así, son los tres nombres que van a venir constantemente dentro del examen de admisión. Por eso tenemos que plantearlo bien. ¿Te parece? Ahora sí. Una vez visto esto, conversemos sobre los trágicos. Esquilo, padre de la tragedia griega. Sófocles, mejor trágico griego. Eurípides, el más trágico de los trágicos. De estos tres, Esquilo es el autor de la Orestiada, Sófocles es el autor de Edipo Rey y Eurípides el autor de Medea, por ejemplo. Vamos a ver. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de Esquilo, Esquilo es el padre de la tragedia. Esquilo nos va a contar la Orestiada. Esquilo va a ser importante, ¿por qué? Porque Esquilo te coloca dos actores en escena. Para Esquilo la democracia es fundamental. Esquilo participó en las guerras médicas. Esquilo exalta el poder del pueblo. La tragedia de Esquilo, sin embargo, es religiosa. ¿Qué significa? Que la tragedia de Esquilo es muy respetuosa de los mitos. Las tragedias de Esquilo no alteran los mitos. Y Esquilo en el teatro incorpora tres elementos. Primero, la cornetilla. La cornetilla tiene que ver con qué. Es como un embudo invertido que te colocabas en la boca para que todos te escuchen. Los coturnos son los zapatos de planta alta y las máscaras para identificar a los dioses. Esquilo sería famoso porque Esquilo trabajó trilogías. Con Esquilo vamos a tener tres tragedias en una sola. De las obras de Esquilo se conocen 7 tragedias. Tenemos, por ejemplo, los persas, una obra histórica. Tenemos la Orestiada. La Orestiada tiene que ver con la trilogía. Tenemos los 7 contra Tebas, los hijos de Edipo, las suplicantes y Prometeo encadenado. Estas son algunas características de las obras de Esquilo. Lo más llamativo de Esquilo es que Esquilo te va a plantear la imagen de la justicia, sobre todo la ley del talión. Una obra conocida de Esquilo que habla sobre esto es la Orestiada. Si recuerdas, en la Orestiada tenemos una trilogía, 3 partes: Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En la primera parte de la Orestiada, Agamenón vuelve de la guerra de Troya. Y cuando Agamenón vuelve de la guerra de Troya, Agamenón regresa con Casandra, la hija del rey Príamo. Y Agamenón, recuerda, como se la lleva Casandra como trofeo, Agamenón escucha que ésta le dice: Agamenón, no vayamos a tu casa, porque si vamos a tu casa, tu esposa nos va a matar. Obviamente que Agamenón no le creyó. Agamenón no le creyó porque era parte de la profecía. Y cuando Agamenón regresa a su casa, Clitemnestra lo mata. Clitemnestra mató a Agamenón. Clitemnestra mató a Casandra. Y Orestes, cuando vuelve, promete: yo no voy a descansar hasta no matar a quien mató a mi papá. ¿Quién mató a su papá? Su mamá. Por eso en la segunda parte, Orestes se propone matar a la mamá. Y cuando Orestes se propone asesinar a su madre, Orestes asesina a Egisto y también a la mamá, sin saber, pero lo tuvo que cumplir. Y cuando Orestes mató a la mamá, esta invoca a las furias, esta invoca a las erinias, a las diosas de la venganza, y son las erinias las que lo persiguen hasta el templo de Atenea. Cuando Orestes llega al templo de Atenea, acá Atenea va a hacer un juicio. Atenea a las erinias las coloca como acusadoras, a Apolo lo coloca como defensor y coloca un jurado.
y Atenea dirige el juicio. Y después de este juicio se evalúa si Orestes merecía ser condenado o no. Y al final el jurado determina que Orestes debe ser perdonado. Todo gracias al voto de Atenea. Y cuando Orestes fue perdonado, Orestes obviamente garantizó la justicia. Por eso es que Atenea a las erinias les dice: ya no las llamo más erinias, ustedes serán Euménides, las diosas protectoras de Atenas. Por eso es que para Esquilo las Euménides son las diosas de la justicia y las erinias son las diosas de la venganza. ¿Qué significa esto? Al transformar a las erinias en Euménides, estás abandonando la ley del talión. Y de eso trata la Orestiada, del abandono de la ley del talión. El otro autor que está acá es Sófocles. Y con Sófocles, ¿qué tenemos? El mejor trágico griego. Sófocles te coloca 3 actores en escena. Con Sófocles, el coro disminuye su función. ¿Por qué disminuye su función? Si yo coloco 3 actores en escena, con Sófocles significa que vamos a tener un incremento del diálogo. Al tener más actores en escena, vamos a incrementar las partes dialogadas. Y entonces, ¿qué cosa disminuye? La parte cantada. Por eso con Sófocles el coro disminuye su función. Sófocles no te coloca dioses en escena. ¿Qué significa que no coloque dioses en escena? Fácil. Vamos a tener nosotros acá personajes distintos. Estos personajes no obedecen la voluntad de los dioses. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Entonces, si no tienes un Dios que te diga qué es correcto y qué es incorrecto, ¿a quién le haces caso? A tu sentido común. Por eso los personajes de Sófocles tienen una complejidad mayor. ¿Por qué? Porque no tienen dioses en el escenario. Sófocles va a incorporar el fondo del escenario, la escenografía, y entre las obras de Sófocles tenemos Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona y Electra. Esto es lo básico de Sófocles. Con esto tenemos que plantear algunas características de Edipo Rey. Vamos a ver. Si hablamos, por ejemplo, de Edipo Rey, debemos recordar el mito de Edipo. En Tebas, Layo y Yocasta son los papás de Edipo. Layo y Yocasta, escúchame, tenían la profecía. Si tenían un hijo, este niño mataría al papá y se casaría con la mamá por culpa de Layo. Por eso, cuando confirmaron que Yocasta estaba embarazada y que la profecía era real, el niño se lo dieron al pastor de Layo. Y este pastor se los llevó. Cuando este pastor se lleva al niño, lo atraviesa en el bosque, le atraviesa los pies, lo cuelga de cabeza y cuando está a punto de matarlo aparece un mensajero y dice: por favor, no lo mates. Pero mi amo me ha dicho: dile a tu amo que ya lo mataste, entrégamelo. Y el mensajero se hizo cargo del niño. Cuando el mensajero se hizo cargo de este niño, en ese momento, obviamente, Edipo va a tener una segunda oportunidad. Este niño va a ser llevado por el mensajero con un propósito: salvarle la vida. Layo creyó que habían cumplido el destino. Layo creyó que lo habían matado a Edipo, o al hijo, perdón, y que obviamente él se había salvado. Sin embargo, sucede algo más fuerte. Es acá en que Layo creía haberse salvado, pero el mensajero le entrega al niño a los reyes Pólibo y Mérope. Y Pólibo y Mérope le colocan el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Y Edipo creció en Corinto. Edipo salió de un palacio para entrar en otro. Y cuando Edipo creció en Corinto, Edipo un día le dijeron recogido. Edipo, como tenía la duda, se va al oráculo. Y el oráculo le dice: tú matarás a tu papá y te casarás con tu mamá. Y Edipo, por miedo a la profecía, decide huir. Y en este huir, Edipo llega a un cruce de 3 caminos. Es en este cruce de 3 caminos donde Edipo casi lo atropella un carruaje. Edipo mató al conductor del carruaje. Un anciano lo golpeó. Edipo mató al anciano sin saber que estaba matando a su padre.
Y Edipo, después de matar al papá, se fue del lugar. Pero un hombre estaba escondido en el carruaje y le vio la cara al asesino. Este hombre era el pastor de Layo. Y si este pastor estaba allí, él sabe que Edipo es el asesino. Y de todos los caminos que pudo tomar Edipo, tomó el que lo lleva a Tebas. Y cuando Edipo llegó a Tebas, la esfinge le hizo un acertijo. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina de 4 patas, al mediodía de 2 y en la noche de 3? Y Edipo respondió, el hombre, por lo cual Edipo venció a la esfinge. Cuando Edipo vence a la esfinge, Edipo se va a ganar el honor, Edipo se va a ganar la gloria y Edipo va a ser tan querido en Tebas que le van a dar la mano de la reina. Por eso Edipo mató al papá y se casó con la mamá. Esto es el mito de Edipo. Pero la pregunta es, ¿Edipo sabía esto? ¿Edipo estaba enterado? No. ¿Edipo sabe que mató a su papá y se casó con su mamá? No. Edipo piensa que está fuera del destino. Edipo piensa que se ha salvado. Y sobre esto trata Edipo Rey. ¿De qué trata Edipo Rey? Edipo Rey, la tragedia trata de cómo Edipo se entera de que ocurrió esto. Edipo, en Edipo Rey, Edipo estaba casado con Yocasta. Es decir, en la obra Edipo Rey, Edipo ya era rey. Edipo se casó con Yocasta, ya había muerto Layo, y este Edipo tenía un cuñado, el hermano de Yocasta, Creonte, no sabía que era su tío, obviamente. La obra comienza cuando el pueblo tiene un problema. El pueblo está viviendo la terrible peste de infertilidad. Las mujeres no pueden embarazarse, las plantas no crecen, los animales no se reproducen. Y Edipo dice, querido pueblo, yo no soy ajeno a tu dolor, por eso llaman de a Creonte a averiguar. Y miren, ahí viene. Y cuando llega Creonte, Creonte dice, ya sé por qué es la peste. Dinos, ¿quieres que te lo diga frente a todos? Obvio, ellos sufren la peste, no tú. Dinos, la peste es porque el asesino del rey Layo vive entre nosotros. Cuando logremos desterrar al asesino, darle muerte, el maleficio habrá terminado. Y obviamente, Edipo dice, maldito sea el que mató a Layo, maldito sean sus hijos y los hijos con que viva, maldito sea la mujer que lo quiera, maldito sea todo el que lo ame. Edipo maldijo a todos. Le trajeron a un adivino, Tiresias. Y Tiresias dijo, yo sé quién mató a Layo, pero no te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no quiero ser yo quien te dé esa noticia. Habla, no lo voy a hacer. Y como no hablaba, eres un maldito charlatán. ¿Dónde estabas tú cuando vencí a la esfinge? ¿Por qué tú no venciste a la esfinge? Eres un charlatán. Cállate, dice Tiresias. Si quieres que responda, te diré algo. El asesino que buscas eres tú. Y Edipo se quedó triste. No, no, no puede ser. Tiresias se marchó y Edipo se quedó pensativo. Por si fuera poco, llegó el mensajero. Y este mensajero le dijo, señor Edipo, su padre Pólibo ha muerto. Cuando Edipo se puso triste, Yocasta le dijo, ya ves, tú no lo mataste, pero ¿y si murió de pena? Calla, necio. Y de pronto, y dime, ¿quiénes son mis padres? Usted iba a ser entregado a la muerte, porque usted nació con una terrible profecía, pero yo lo salvé. Y cuando Yocasta escuchó eso, obviamente Yocasta helada pregunta, ¿y de dónde era ese niño? ¿De dónde? ¿De dónde? De acá, pues, de Tebas. Y Yocasta se enteró de lo que hizo. Yocasta le vio el parecido con Layo. Yocasta le calculó la edad. Edipo, ya no preguntes. ¿Cómo? No preguntes. Pero quiero saber. No, Edipo. Tú estás buscando al asesino de Layo. Deja de buscar a tus padres. ¿Qué? ¿Te haría vergüenza enterarte que soy hijo de un esclavo? Dice. No. Y al final le dice, necio. Eres un necio, Edipo. Eso es lo que eres. Un necio. Yocasta se pone furiosa y Yocasta se marcha. De pronto, cuando Edipo está pensativo, y dime, ¿quién me entregó a ti? Un pastor. Si lo veo, lo reconozco, pero no me sé su nombre. Ah, mira, curiosa, los dioses, ese que viene allí, te juraría que es él. Pastor, ¿me recuerdas? No. Tú me diste un bebé. Nadie debe saber, te cuida. El bebito está sano, el bebito es tu nuevo rey. Y cuando el pastor le mira la cara a Edipo, ¿por qué no te maté cuando tuve oportunidad? ¿Por qué no te maté cuando llegó el momento? ¿Por qué tuve que dejarte con vida?
Tú matarías a tu padre, tú te casarías con tu madre. Yo no he matado a nadie, dice. Ah, ¿no? Y en el cruce de 3 caminos, y Edipo se quedó helado. Esa tarde tú mataste a tu padre. Y luego viniste y te casaste con tu madre. Cuando Edipo entendió todo, cayó de rodillas. El coro no entendía. Edipo entró al palacio, entró a la habitación donde Yocasta se había encerrado. Yocasta entró gritando el nombre de Layo, Layo, Layo. Se encerró. Cuando Edipo abrió las puertas, se encontró a Yocasta ahorcada con sus propios cabellos. Edipo cogió el pendiente, otros dicen el broche, y Edipo se arrancó los ojos. Y cuando Edipo se arrancó los ojos, gritó: Creonte, échame lo más lejos que puedas, Creonte. Creonte, bótame lejos que yo he traído la injusticia, bótame lejos que yo he traído el dolor a este pueblo. Y Creonte dice: pero ¿qué has hecho, insensato? Dime con qué cara he de ver a mi padre en la otra vida. Dime con qué cara he de ver a mi madre en el otro mundo. No, prefiero seguir errante. Creonte, échame lejos. Y Edipo se marcha ciego. Dos cosas importantes. En Edipo Rey el primer tema es la ceguera como símbolo de sabiduría, primer tema, y el segundo tema de Edipo Rey tiene que ver con qué, con que este rey Edipo al final sufre el papel de un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Que Edipo está pagando por las culpas del pueblo. Edipo está pagando, pues, prácticamente por todo. Por eso pide que lo destierren. Ese es Edipo Rey. ¿Está fácil hasta acá? Sencillísimo, ¿cierto? Ahora, y el tercer trágico se va a llamar Eurípides. A ver, si hablamos nosotros de Eurípides, él es el más trágico de los trágicos. Eurípides incorpora lo psicológico. Eurípides incorpora lo pasional. Eurípides le encantan los personajes femeninos. Nunca ganó un primer puesto. Siempre quedaba en segundo, pero sus obras destacaron por la profunda pasión. Y dentro de esto, con esto tenemos el panorama de Grecia. Si te das cuenta, antes venía Odisea y Edipo. Ahora solo consideran Edipo, pero igual nosotros preparamos para todo, ¿te parece? A ver, señores, vamos a hacer un pequeño desafío en 10 minutos. Ayúdame. Dice así: 1, pero se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo, que mucho tiempo ha padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante. La hija de este dios retiene al infortunado y afligido Odiseo, pero no cejando en su propósito de embelezarle con tiernas y seductoras palabras para que se olvide de su patria, ¿cierto? Para que se olvide de Ítaca. Mas Odiseo, deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir, siente anhelos. El fragmento de la Odisea, ¿cuál es el tema central? Creo que es obvio. Todo gira en torno a patria y familia. Todo gira en torno a patria y familia. ¿Listo? A ver. Vamos a ver. El tema sería la letra D. Perfecto. El anhelo de Odiseo por volver a su patria. 2. ¿Quién eres y de dónde tienes tu ciudad, tus padres? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Dice, ¿no? Vamos a ver. Estoy sobrecogida de admiración porque no has quedado hechizado a pesar de haber bebido estos brebajes. Si dice bebido los brebajes, esa es Calipso, ¿correcto? Esa es Calipso. Perfecto. A ver, nadie, ningún otro hombre ha podido soportarnos una vez que los ha bebido y han pasado el cerco de sus dientes. Pero tú tienes en el pecho un corazón imposible de hechizar. Ahora, así dice, ¿no? Así que seguro que eres el asendereado Odiseo. Eres el asendereado Odiseo, de quien me dijo el de varita de oro, el argifonte, que vendría a volver de Troya en su rápida negra nave. Esa es Circe sorprendida, ¿cierto? En el fragmento citado de la Odisea de Homero corresponde a la
Día del héroe con la hechicera Circe, que convirtió a sus hombres en cerdos. Muy bien, la letra D. 3. Mas yo subí a la magnífica cama de Circe y empecé a suplicar a la deidad que oyó mi voz, a la cual abracé a las rodillas y hablándole estas aladas palabras le decía: oh Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste de mandarme a mi casa. Ya mi ánimo me incita a partir y también el de los compañeros, quienes apuran mi corazón, rodeándome llorosos cuando tú estás lejos. Así hablé y la divina entre las diosas contestóme acto seguido: la herteada del linaje de Zeus, Odiseo, fecundo en ardides, no os quedéis por más tiempo en esta casa mal de vuestro grado. Dime, Odiseo quiere volver. A pesar de ser rey, Odiseo quiere volver. Otra vez, Odiseo quiere volver. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la letra B. ¿Te has dado cuenta que todas las preguntas de Eco giran en torno a lo mismo en la Odisea? Hijo de Laertes del linaje divino, Odiseo, rico en ardides. Así que quieres marcharte enseguida a tu casa y a tu tierra patria. Vete, enhorabuena. Pero si supieras cuántas tristezas te deparará el destino antes de que arribes a tu patria, te quedarías aquí conmigo, dice, para guardar esta morada. Y serías inmortal. La única que le ofrece la inmortalidad es Calipso. Esa no es Circe, esa es Calipso. Por más deseoso que estuvieras de ver a tu esposa, a la que continuamente deseas todos los días. Yo en verdad me precio de no ser inferior a aquella, ni en el porte ni en el natural, que no conviene a las mortales jamás competir con las inmortales, ni en porte y figura. Respecto al fragmento anterior de la Odisea que reproduce las palabras de Calipso, indique la afirmación correcta. Otra vez lo mismo, la clave sería la letra C. Muy bien, la letra C. 5. ¿Por qué tan enojado, oh Polifemo? Gritas de semejante modo en la divina noche, despertándonos a todos. ¿Acaso algún hombre se lleva tus ovejas de mal de tu grado? ¿O por ventura te matan con engaño o con fuerza? Respondióles desde la cueva el robusto Polifemo: oh amigos, nadie me mata con engaño, no con fuerza. Y ellos le contestaron con estas aladas palabras: pues si nadie te hace fuerza ya que estás solo, no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus. Pero ruega a tu padre, el soberano Poseidón. Apenas acabaron de hablar, se fueron todos. Yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi excelente artificio les había engañado. La astucia, la inteligencia. Odiseo acaba de vencer al cíclope Polifemo. ¿Cuál sería la respuesta? Dime. La clave sería la letra D. Claro, el mérito debido a la astucia del héroe facilito. A ver, la 6. Y por espacio de un mes me acogió Eolo y me preguntaba noticia de Ilios, de las naves argivas, del retorno de los aqueos, y yo le informé de todas estas cosas convenientemente, y cuando le pedí que me concediera a partir y repatriarme, no rehusó y me preparó el retorno. Me regaló un odre hecho con la piel de un buey de 9 años, en el cual encerró el soplo de los vientos. Respecto al fragmento, ¿qué tema se evidencia? ¿Qué tema se evidencia? Vamos, dime la clave un ratito, voy a cerrar la ventana, que hay una banda de músicos afuera. Ya está, discúlpame. Está pasando una banda de músicos con todo el bullón aquí en la puerta. El propósito de Odiseo por regresar a su patria. Excelente. Pregunta número 7. Madre mía, la necesidad me ha traído a Hades para pedir oráculo al alma del tebano Tiresias. Es Odiseo que se acaba de encontrar con su mamá Anticlea. Todavía no he llegado cerca de Acaya ni he tocado nuestra tierra en modo alguno, sino que ando errante en continuas dificultades desde el día en que seguía el divino Agamenón. Háblame de mi padre y de mi hijo a quien dejé. Dime si mi autoridad real sigue en su poder o la posee otro hombre, pensando que ya no volveré más. Dime también los designios y los pensamientos de la mujer que conmigo se desposó, si todavía permanece junto al niño y conserva todo a salvo, o si ya ha desposado el mejor de los aqueos. ¿Qué temas evidencia? Que Odiseo quiere noticias, quiero noticias. ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi hijo? ¿Quién gobierna mi patria? La letra
La letra D. El héroe no olvida a su patria ni a Ítaca. Muy bien. Pregunta 8. Luego marcharon al palacio de Alcino y dispusieron el almuerzo. La sagrada fuerza de Alcino sacrificó entre ellos un buey en honor del cronida Zeus, el que oscurece las nubes, el que gobierna a todos. Quemaron los muslos y se repartieron gustosos un magnífico banquete, y entre ellos cantaba el divino Aedo de Módoco, venerado por su pueblo. Pero Odiseo volvía una y otra vez su cabeza hacia el resplandeciente sol, deseando que se pusiera, pues ya pensaba en el regreso, como cuando un hombre desea vivamente cenar cuando su pareja de bueyes ha estado todo el día arrastrando el bien construido arado por el campo. La luz del sol se pone para él con agrado, ya que se va a cenar y sus rodillas le duelen al caminar. Así se puso el sol con agrado para Odiseo. Odiseo quiere volver. Le han dicho que ya va a volver. La clave es C. 9. ¿Estas epopeyas fueron compuestas en la antigüedad? Sí. ¿Tuvieron como objetivo exaltar el heroísmo y valentía de los dioses? De los dioses, no lo sé, Rick. De la edad heroica podría ser. ¿El rol de los dioses fue irrelevante? No, como que irrelevante. Ambas epopeyas tienen como fondo común la guerra de Troya, la Ilíada y la Odisea, sí. Clave, avioncito. Avioncito. Y la pregunta número 10. Y a su vez le dijo Medonte, de pensamientos prudentes: Reina, ojalá fuera este el mayor mal, pero los pretendientes meditan otro mucho mayor y más penoso, que ojalá no cumpla el cronida. Desean ardientemente matar a Telémaco con el agudo bronce cuando vuelva a casa, pues partió a la augusta Pilos y a la divina la ceremonia. Cuando se entera de que su hijo se ha ido de viaje, le flaquearon a Penélope las rodillas, y el corazón, el estupor le arrebató las palabras por largo tiempo, y los ojos se le llenaron de lágrimas, y la vigorosa voz se le quedó detenida. Más tarde contestó y dijo: Heraldo, o sea, mensajero, ¿por qué se ha marchado mi hijo? No precisaba embarcar en las naves que navegan veloces, que son para los hombres caballos en la mar y atraviesan la abundante humedad. ¿Acaso lo hizo para que no quede ni siquiera su nombre entre los hombres? Respecto al fragmento de la Odisea, marca lo correcto. ¿Odiseo está en el palacio? No. ¿Penélope lamenta que su hijo no esté para enfrentarse a Menantio? No. ¿Los pretendientes propiciaron? No. ¿Telémaco echó a la mar? Perfecto. La clave sería la D. Fue a buscar a su papá. Y señores, con esto cerramos el panorama de literatura. Con esto cerramos nuestra pequeña línea de tiempo de literatura griega. En nuestra próxima clase ya entramos a Edad Media y Moderna, así, de golpe y sin anestesia, ¿correcto? Ese es nuestro afán. Genial, espero que haya quedado todo claro este primer punto. En unos minutos, después de acabada la clase, te voy a mandar las claves para que las corrijas. ¿Te parece? Y con eso, las otras 10 preguntas te vas a ir evaluando. En breve vamos a trabajar lenguaje. Vamos a esperar unos minutos que cambie la transmisión de Facebook y comenzamos con lenguaje. ¿Les parece, señores? Ok, con esto cerramos literatura. Jesús, listo para cortar la transmisión e iniciar la siguiente. Vamos. Esperen un ratito, por favor, ¿sí? Aprovecha, corre al baño, corre al baño, corre al baño.